A pesar de que soy, gracias a Dios, un ateo, me llama la atención el terror. Me gusta mucho escuchar historias de terror en podcast. Soy muy fan de los podcasts también. Creo que el podcast de terror más importante de habla hispana es Relatos de la Noche. Que tengo la sospecha que la gente se ofendió cuando él alguna vez hizo historias de terror real. ¿Qué es terror real? Cosas que dan miedo y que, con todo respeto, sí es factible que puedan pasar. No es por demeritar a la gente que cree en los fantasmas y en las brujas y en todo aquello que es sobrenatural. Pero pues si somos totalmente honestos, es más probable que dé más miedo el abuso sexual que pueda tener tu tío a un fantasma, una bruja, un vampiro, un monstruo. Terror en la oscuridad. El podcast hecho por el señor Ger es uno de estos canales de terror que se dio cuenta, tal vez para monetizar y tal vez por empatía misma, que cuando empezó a hacer secciones de terror real, dígase secciones de acoso y después secciones de vecinos molestos, hasta que terminó con secciones de abuso. El mismo Ger ha dicho que le tiembla la piel tan solo pensar cuántas anécdotas ha recibido de gente que no solamente fue acosada, sino que fue abusada. Siempre nos venden el terror extraño de que los violadores son gente de la calle, extraños. Sí, no digo que no pase, pero normalmente el abusador es el tío, el primo, el hermano mayor, el amigo del compadre, etcétera, etcétera. Ha tenido historias de abuso, algunas un tanto sosas y otras que para mí, que no me asusto tan fácil, me dejaron la piel de gallina, un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Y más de pensar cuánta gente va por allí confesando mejor sus experiencias de abuso y acoso a un tipo en un podcast en lugar de ir a las autoridades. Porque inclusive cuando fueron las autoridades no se les creyó. Nos dicen extremistas cuando le creemos más a las víctimas. Cuando evidentemente, lo dije alguna vez, cuando una víctima o pseudo víctima acusa a alguien falsamente, es veneno, porque de esos casos se agarran los abusadores para salirse con la suya. De ocasiones que ha pasado que se acusa falsamente. Desafortunadamente son mayoría las veces que la acusación no es falsa y es verdad, y me aterra y me llena el corazón de terror pensar cuánta gente hay por allí que ha sido atacada y violentada en su integridad a la máxima potencia y andan por allí guardándolo como si nunca hubiera pasado. Y no solamente mujeres, obviamente las mujeres son las más abusadas y acosadas siempre, pero no olvidar que también a los hombres los abusan y los acosan. A los homosexuales también les toca la mayor parte del castigo. Y lo más triste es cuando la gente que debió defender a esos niños o esas personas vulnerables, en lugar de ayudarles, facultaban más al agresor. Cada vez que veas una persona caminando de frente, piensa si tal vez no tiene algo oculto en lo más profundo de su ser. Si tienen el estómago, les recomiendo escuchar estas historias de Ger del podcast Terror en la Oscuridad. De verdad que una historia de brujas, de fantasmas, de encantamientos, de posesiones, no me hace ni cosquillas, pero una historia de una niña o un joven abusado por alguien que supuestamente era de su confianza, eso a mí sí me rompe el corazón. Este es el Cerdo en la Oscuridad y
arrancamos como arranca el querido Ger su podcast, porque empieza diciendo: terror en la oscuridad. Un abrazo a Ger si alguna vez escucha esto. Algo sensible, y lo notarán durante todo el capítulo. Vamos a arrancar porque la semana viene bien maciza y vengo con ganas de enojarme. Y quiero empezar. Antes que nada quiero saludar a todos los que están detrás del micrófono. Buenos días, tardes o noches, cualquier momento que me escuchen. No olviden recomendarle este querido podcast a sus amigos que crean que es buena idea estar informado con una persona que se llama a sí mismo filósofo político. Si Chumel Torres puede ser periodista, yo puedo ser filósofo político. Así que bueno, no olviden recomendarnos y vamos a arrancar siempre pensando que en el punto medio de varias versiones se encuentra lo más parecido a la verdad. Y vamos a empezar. Este lunes 24 hubo un paro de agricultores y transportistas. Pararon las calles, casetas y carreteras en todo el país. Distintos discursos van o vienen. Algunos discursos van a decir que son mentira y otros dicen que son verdad. Depende de quién esté hablando. Sabrán de quién estoy hablando cuando diga lo que dicen. Primero que nada, transportistas denuncian inseguridad en las carreteras y robos a trailers. Cosa que es verdad. Me consta. Las ratas, ya saben qué ratas me refiero, están parando trailers pidiendo piso, y si no les pagas piso, te roban o no te dejan pasar y te regresan. Ya lo dije muchas veces, no entiendo por qué las ratas no hinchan de dinero y ahora buscan robarle a transportistas. Bueno, pues al parecer no ajustan con lo que tienen que ganar de vender porquerías y tienen que extorsionar choferes de transportistas. En carreteras, sobre todo de Jalisco y Sinaloa, ya saben, donde viven las ratas. Agricultores también denuncian dos cosas. Una, desde que empezó el Tratado de Libre Comercio, los agricultores nunca les gustó el hecho de que se pusiera a competir grano mexicano con grano gringo subsidiado. Nunca fue justo, cosa que este querido locutor dice que estoy de acuerdo. Nunca fue justo meterse al TLC, entre muchas cosas más. Fue por eso que empezó la Revolución Zapatista. Cosa que es verdad. Consignas, transportistas y agricultores, es verdad. Dice Claudia que la mesa de diálogo está abierta para platicar cuando quieran, pero ellos insisten en cerrar carreteras. Dice Claudia y el gobierno de Morena que es porque el PAN y Salinas Pliego están subidos de caballito a esta manifestación también. Cosa que tampoco es mentira. Vaya, curiosamente hay cosas que pueden ser mentira y verdad al mismo tiempo. Y la verdad es que efectivamente hay algo que hacer por los agricultores, hay algo que hacer por los transportistas, pero no deja de ser mentira que también Salinas y el PAN se trepan de caballito. ¿Cómo lo sabemos? Porque TV Azteca le hace cobertura especial a esto de los transportistas, y algunos de los líderes ya se ha encontrado que son líderes partidistas. Vaya, ¿quién no hubiera imaginado? Partidos haciendo politiquería, pues ya lo dije, es parte de la descripción de la chamba. Treparte a cualquier tipo de manifestación, te convenga o no. Porque qué cagado que un priista se suba a la marcha de los agricultores cuando Salinas de Gortari lo provocó en primer lugar. Pero bueno, ya se llevaron a la mesa ahora sí agricultores y transportistas. Se espera que lleguen a un acuerdo y levanten estos cierres que son, la verdad, muy molestos para los pobres automovilistas. Creo que es un error que Morena y la presidenta descarten esta manifestación por haber politiquería detrás, porque sí la hay, pero aún así deberían atacar el tema estando o no cooptados por politiqueros. Creo que no es la solución.
Otra teoría es que la ley de aguas, que esa ley es complicada de explicar y no soy la persona adecuada para poder explicarlo, pero básicamente se está intentando legislar que empresarios acaparan tierras y agua para luego revender esa misma agua cuando se les da gratis por concesión federal. Está intentando atacar ese tema y se cree que también está eso detrás de la manifestación de agricultores. Se cree, es una teoría. El tema de acaparar aguas no es nuevo, y que empresarios hagan ratería acaparando cosas que el gobierno les regala, pues me hace reírme cuando dicen que los ninis son los que viven del gobierno. Esto fue el 24 de noviembre. El 25 de noviembre se festejó el Día Internacional de Violencia contra las Mujeres. Hubo marchas, pues, pequeñas comparadas con las del 8M, que ya vimos que esas marchas son gigantescas. Más porque es una marcha que fue, pues, entre semana. Habrá otra marcha este fin de semana por la misma violencia contra las mujeres. Se hace especial énfasis en este gobierno y este año en la violencia digital, en compartir videos y fotografías indecentes, inmorales de mujeres en redes sociales. Y del hecho de utilizar inteligencia artificial para hacer, pues, digámosle, falsificaciones grandes de mujeres en posiciones sexuales. Así que bueno, si tú eres un hombre que comparte packs de mujeres que conoces o otro tipo de violencia de género digital, pues deja de ser un viejo lesbiano y deja de hacerlo. Un tema que me hace enojar mucho, y voy a empezar a enojarme desde ahorita, porque ¿qué diferente sería el mundo con una decisión diferente? Si Fátima Bosch, Miss Universo mexicana, que ya lo dije, no es ajeno que Jimena Navarrete sea casualmente esposa de un político. Investiguen quién fue el esposo de Lupita Jones. Muchas de las misses que han ganado Miss Universo desde que era dueño Donald Trump y desde antes, siempre ha tenido intereses políticos y empresariales. Bueno, últimamente, muchas de las misses terminan siendo esposas trofeo de algún viejo cochino. Eso no es novedad. Miss Universo es un concurso que es el máximo exponente del patriarcado, porque nació siendo un concurso para ver mujeres en traje de baño. Bueno, es lo que es Miss Universo. Yo sé que hay gente, los misólogos y personas que viven de esto, que dicen que ya es un poquito más inclusivo el hecho de que antes las mujeres tenían que ser solteras y jamás embarazadas, casi inmaculadas y vírgenes, casi. Hoy día, desde que Trump vendió Miss Universo, y Donald Trump era dueño de Miss Universo, ¿qué más queremos saber de Miss Universo que era de Donald Trump? Bueno, pues a quien se lo vendió ya permitió meter mujeres casadas, divorciadas y también, pues, post embarazadas, cuando antes era imposible. Casi querían doncellas, ¿no? Entonces, desde que Miss Universo siempre ha sido un asco. Miss Universo es un asco. Y en particular, creo que es algo muy retrógrada y arcaico. Dicho esto, si Miss Universo mexicana tabasqueña Fátima Bosch, en vez de decir que es un orgullo tener una presidenta y estar de acuerdo con la presidencia de esta república, que su papá tuviera negocios con políticos panistas y priistas, ni no con políticos morenistas, y si hubiera dicho mejor que chingue a su madre Claudia Sheinbaum, tal vez Loret de Mola no se ha tomado la molestia de ponerse a investigar a fondo a Fátima Bosch, a su padre y a Raúl Rocha, el parcial dueño de Miss Universo. Era tan fácil como decir que chingue a su madre la puta judía. Y si hubiera dicho eso Fátima Bosch, en lugar de ser Raúl Rocha, saber que es un marrano, porque, oh sorpresa, un empresario siendo un marrano y un corrupto. En otras noticias, Loret de Mola, el agua moja. En otras noticias, Loret de Mola, si juntas agua fría y calientas el agua tibia. ¿Quién hubiera imaginado que en Miss Universo y empresarios de ese calibre, para invertir en un concurso de mujeres, van a ser unos marranos? ¿Quién chingados lo hubiera imaginado, Loret? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Pero era la diferencia. Si Fátima hubiera dicho que se vaya a la chingada la puta judía, sería el nuevo sinsajo, la nueva representante y edecán de la oposición de este país.
Pero como se atrevió a tener cerebro y a tener una posición política entendible por ser tabasqueña, bueno, y hija de una persona que hace negocios con Morena, pues no va a vender pan frío, idiota. Pero porque Fátima Bosch se le ocurrió hablar en favor del gobierno, Loret de Mola invirtió su dinero en investigar que si su papá tiene contactos con Pemex, que si Raúl Rocha es hasta guachicolero, ya se le hasta guachicolero Raúl Rocha, el dueño de, parecía el dueño de Miss Universo, y hasta traficante de armas. Bueno, para meterse con una niña de 25 años, Loret de Mola, y que la gente le ponga en Facebook y en Instagram, y que la misma Fátima Bosch denuncie en sus redes sociales que le ponen grosería y media a Fátima Bosch, diciéndole pinche comprada, puta, no sé qué madre le estén diciendo. Ella lo compartió en sus redes sociales, ¿sí? El mismo 25 de noviembre, Día en contra de la violencia contra la mujer. Fátima se tomó el momento de decir las groserías que le decían. Ok, si quieren, Raúl Rocha es un marrano. Ok, si quieren, su papá es un corrupto. Ok, si quieren, sí, güey. Si quieren un concurso de empresarios cochinos que pagan por ver a mujeres quitarse la ropa y venderlo como un concurso de embajador de la paz y la chingada, son una bola de viejos cochinos que quieren viejas encueradas. Es lo que es Miss Universo. Lo siento, pero es lo que es. Es un concurso patriarcal y retrógrada. ¿Qué esperaban de esa gente? Bueno, pues entonces si quieren, ándale pues, si quieren, por alguna razón, Raúl Rocha, pues cuando menos tendría conflicto de interés en cuanto a lo que se refiere a los contratos desde el papá de Fátima Bosch con él. Ok, habría conflicto de interés, los ha habido antes. Otras misses, bueno, la última miss es Tailandia. La última miss era Miss Tailandia, creo. ¿Y quién es el dueño de Miss Universo? Un empresario tailandés. Pues claro que hay conflicto de interés, maldita sea. Por supuesto que lo es. Yo fui el primero en levantar la ceja cuando Jimena Navarrete ganó Miss Universo, cuando fue 2010, bicentenario de la independencia de México. Andrea Mesa, que ganó cuando ella ya tenía un contrato para trabajar en Telemundo. Y cuando Lupita Jones lo ganó cuando estaba aprobándose el Telecán, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, hablando de... Fui el primero en levantar la ceja. Entonces, que Miss Universo sea político, tenga conflictos de interés empresariales y se apegue a la coyuntura política, un concurso de mujeres, de fábricas de esposas trofeo, desafortunadamente, fábrica de esposas trofeo, pues bueno, entonces viene Loret de Mola y vende como un escándalo algo que es descubrir el agua tibia, solo porque Fátima cometió el error de tener una postura política contraria a la de ese imbécil de Loret de Mola. Y se gastó semana tras semana, día tras día, pegándole a Fátima, provocando que la gente dijera, van a regresar la corona. ¿Cómo va a quedar Miss Universo como institución? Se dice, ay sí, fue fraude, dame la corona, Fátima. No, va a quedar como una institución, como un chiste de institución va a quedar Miss Universo si regresan la corona. Si fue fraude o no, suponiendo que llaman fraude a un conflicto de interés, ok, si hubo un conflicto de interés o no, no lo van a aceptar, porque nadie vende pan frío, idiotas. No van a aceptar que fue comprado, pues no. ¿Cómo quedaría la institución con de por sí poca credibilidad? Una institución que tuvo sus mejores años cuando lo tuvo Donald Trump. Si de por sí su reputación está por los suelos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué es lo que quieren que suceda? Y lo que sucedió con Loret de Mola y sus groserías, provocando que una niña de 25 años se le reciba la cantidad de odio injustificado e infundado y que le insulten de manera terrible solo por decir viva Claudia Sheinbaum, no decir puta judía. Solo por eso. No se equivoquen. Si ya sabíamos que Lucha era un corrupto, le dieron lo que le dieron de tiempo porque Loret de Mola le paga a alguien para estarle pegando al gobierno y dijo, de aquí somos. ¿Qué crees que significa? ¿Crees que el gobierno se va a caer por decir esto? ¿Crees que hace ver mal a México? Por favor,
Si la gente que te paga tu sueldo lo sabe, imbécil de Loret, ¿por qué crees que es un escándalo? Lo único que provocó Loret fue que la gente se metiera con Fátima y le estuviera consistentemente faltando el respeto a una niña, sí, una nepo baby, sí, una junior, sí, pero una niña de 25 años que no va a hacer nada por el país por ser Miss Universo, porque Miss Universo no significa absolutamente nada. No significa, lo dije en clase con mis alumnos de séptimo cuatrimestre, a los que les mando un saludo si es que me escuchan. Les dije, una Miss Universo no podía hacer nada para pelear contra el sistema, cuando el mismo sistema con el que tendría que pelear es quien les da la corona y se terminan casando con personas dentro del sistema. Miss Universo es un concurso que debería dejar de hacerse porque no sirve absolutamente de nada, pero bueno, mínimo le dio publicidad a Miss Universo, cosa que le hacía falta porque desde no sé cuándo nadie le importaba kilo y medio de riel lo que pasaba con Miss Universo y ya le dio suficiente tiempo. Según Loret de Mola, para acabarla de chingar, Raúl Rocha, según sobornó a un miembro de la fiscalía. Y según esto, por cosas como esta, es que el fiscal Alejandro Gertz Manero ayer mismo presentó su renuncia. La consejera jurídica Ernestina Godoy será quien esté encargada de despacho en lo que deciden un nuevo fiscal, que podría ser Ernestina Godoy misma o el mismo Arturo Saldívar. Para los que dicen, ay, es que va a ser un fiscal carnal, un fiscal cercano a la presidenta, pues sí, siempre que el fiscal lo ponga el presidente, obviamente va a elegir a alguien afín y no un antagónico, porque ¿quién sería tan idiota para ponerse una propia pistola en la cabeza? Yo soy de los primeros que cree que debería ser un fiscal independiente, y si alguien debería ser elegido por voto popular, debería ser el fiscal, no los jueces, el fiscal. Pero bueno, le estamos pidiendo demasiado a la vida, pero que estos estúpidos de Loret quieran vender que Gertz renunció por eso. No, Gertz renunció porque está más cerca de la muerte que del retiro. Es un hombre de 83 años. Él ya está robando oxígeno, ya está muy grande, ya déjenlo. Lo van a mandar de vacaciones a una embajada, a un país afín, a lo mejor España, a lo mejor lo van a mandar a Colombia, no sé, lo van a mandar de vacaciones a Gertz, que se vaya, hizo lo que tenía que hacer. Le decían Gertz Florero. Díganme ustedes por qué. Creo que Gertz siempre brilló por ser un gestor de la fiscalía, de regular a malo a inexistente. Así que Gertz se vaya de paseo, excelente, que se vaya. Que se vaya y que pongan a Ernestina Godoy o a Saldívar, o que se ponga Claudia. Últimamente el fiscal sigue siendo un empleado de gobierno y eso no debería de ser, pero pues tampoco que lo vendan como, ya vieron que van a poner a Ernestina Godoy. Siempre desde que gobierna todos los presidentes de este país ponen un fiscal carnal. Siempre ha sido, y me sorprendería que dejara de ser así. Acabamos este bloque con esta noticia y volvemos con el siguiente bloque luego de estos gruñidos. Ya se me pasó el coraje. Miren, y hablando de gente que vivió abuso y acoso sexual, hablando de mi querido introducción de Terror en la Oscuridad y de Miss Universo, pues bueno, si Miss Universo perdió mucha de su credibilidad fue por el movimiento Me Too y de muchas niñas que fueron acosadas y abusadas por viejos lesbianos. Entonces, bueno, se sabe, ¿no? Que si hay, o sea, uno de los premios de Miss Universo y cuando Fátima Bosch fue famosa en redes sociales fue porque el premio de una especie de mini concurso fue salir a cenar con un viejo cochino. O sea, ¿sí entienden por qué Miss Universo debe desaparecer? Porque no es nada más que un escaparate para que viejos lesbianos elijan esposas trofeo o otra cosa más fea. ¿Ya entienden por qué? Pues resulta, pues, seguimos con el siguiente bloque. Detienen a 7 escoltas de Carlos Manzo, presuntamente por omisión. Según mi informante, en Uruapan, Michoacán, se dice entre la Vox Populi, Vox Dei, que posiblemente los escoltas son los que estuvieron cooptados para facultar
la muerte de Carlitos Manso. Además de que ya saben que cayó el licenciado, el autor intelectual del suceso de la muerte de Carlos Manso, también cayó un sujeto, que olvidé su apodo porque no me interesa, pero es quien reclutaba a los muchachos para ejecutar estos crímenes. ¿Dónde creen que reclutaba a estos jóvenes para poder hacer sus crímenes? El anuncio, evidentemente los reclutaba en anexos. O sea, enganchan a niños a drogas, los enganchan financiera y químicamente para después ponerlos a hacer lo que ellos quieren. Escuché muy bien por esta parte, ¿no? O sea, que tengan al reclutador y a los escoltas para mínimo por omisión, ¿no? Entrevistaron a Adela Micha. Escuché 2 entrevistas esta semana. Una de Adela Micha a Grecia Quirós, la esposa difunta, bueno, la viuda más bien de Carlos Manso. Creo que entre toda la vorágine mediática y política y las cámaras de eco y los propagandistas y los odiadores, se nos olvida que Carlos Manso era una persona de carne y hueso, padre de familia, que dejó a hijos y a una familia sin su padre, ¿no? La entrevista de Grecia Quirós me parece muy humana, me parece muy aterrizada, hecha de carne y hueso. Grecia Quirós, una mujer pues hecha de una sola pieza, la verdad, como podría haber sido Carlos Manso. Tal vez yo no comulgaba con sus ideales, pero personalmente me parecían gente de una sola pieza. No, sí, está el escándalo que si el Manso estuvo con Alarraqui y la chingada. Sí, a lo mejor sí. A lo mejor iba a ser el juego, el caldo gordo a la derecha. A lo mejor, como dijo Noroña, que yo voy para allá. A lo mejor le va a hacer caldo gordo a la derecha Manso y Grecia Quirós. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Tuzun muy pronto empezará a atacarlos políticamente, a Grecia Quirós en particular, porque es una viuda. O sea, el cadáver de Carlos Manso sigue caliente, ¿no? Si ya se ha enfriado y ya le están dando hasta con la silla. No olvidemos que sí, los políticos son ratas, los políticos son unos sinvergüenza, los políticos son unos huevones, sí, pero en algunos casos no hay que olvidar que también son personas. Y esta entrevista de Adela Micha a Grecia Quirós, se las recomiendo, nos recuerda que antes de discursos políticos, no olvidar que los políticos también son personas. La misma Grecia Quirós dijo que investigaran al exalcalde de Uruapan y Morelia, además que se ha puesto siempre muy en contra del gobernador Bedoya, el gobernador de Michoacán, también morenista, exalcalde de Uruapan, también morenista, y el de Morelia, también morenista. ¿Quién es tan estúpido para salir a defender a presuntos cochinos? De nuevo, según mis informantes de Uruapan, Michoacán, el gobernador Bedoya está metido con la porquería. Eso Vox Populi, Vox Dei, ahí lo dejo nada más. El exalcalde de Uruapan también, y el exalcalde de Morelia también. Estaban metidos con la porquería. Si quieres, no por voluntad propia, pero como decía Pablo Escobar, plato o plomo. Ahora, ¿quién es tan idiota? Y voy a enojarme otra vez. Déjenme algo para atrás del micrófono. ¿Quién es tan estúpido? ¿Sí? Para defender cochinos y presuntos marranos como estos ex gobernadores, ex alcaldes y gobernador de Michoacán y de Uruapan y Morelia. ¿Quién es tan idiota para antagonizarse con una viuda que no tiene un mes de muerto su esposo? ¿Quién es tan idiota para antagonizarse políticamente con esa mujer para defender cochinos, presuntos corruptos? ¿Quién es tan idiota? Alguien, por favor, quítele la cuenta de YouTube y Facebook al idiota de Noroña. Cabrón, lee la habitación. Lee la habitación. Si atacas a una viuda para defender a presuntos corruptos, te va a ir como en feria. Sí, la gente porrista y alineada por ti te va a echar porras. Pero ¿cómo puedes ser tan estúpido? ¿Cómo se puede ser tan idiota para decir que decirle fascista a Grecia Quirós? Ok, si es fascista Grecia Quirós, ok, muy pronto, cabrón, muy pronto. Es una viuda.
Ok, si le va a hacer el caldo gordo a la oposición en su momento, denúncialo cuando pase. Eres tú contra una viuda. ¿Quién crees que va a ganar? ¡Estúpido! Hasta Poncho Gutiérrez, que es de los mejores amigos de Noroña, le dijo, dijo en un tuit, palabras menos, creo que fue un error decir este comentario en Noroña. ¿Y quién creen que dijo Noroña? Resulta que Poncho Gutiérrez ya es de la derecha. Es que no se ayudan. Cualquier persona que te diga que le estás cagando a ti, que eres presuntamente de izquierda, no te vuelve automáticamente de derecha. No cometan la equivocación de fanatizarse y de radicalizarse al punto de como Anakin Skywalker. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Solo un Sith y un imbécil piensa que cualquiera que no está con él está en su contra. Ok, a lo mejor Noroña tienes razón, y a lo mejor le despertó la ambición a Grecia Quiroz y ya quiere ser gobernadora. Verga, faltan todavía unos cuantos años para la elección. Guárdate tus comentarios. No tiene ni un mes de la muerte de su marido. Si su marido y ella van a estar en contra tuya políticamente, peleate con ellos cuando llegue el momento, güey. Hay que ser personas. Hay que ser humanos. Y hasta los enemigos se les debe tener respeto. Respeto por su duelo. Ya lo dije, los políticos son personas. Sí, si quieres van a meterse a la derecha. Grecia Quiroz y la gente alrededor de Carlos Manso. Sí, güey, si quieres sí. A lo mejor tienes razón. A lo mejor sí. Es muy pronto. Tenle respeto hasta a tus enemigos. Como dice Príamo en la película de Troya, hasta los enemigos se deben de tener respeto. No es el momento de decirle fascista a Grecia Quiroz. Y si no lo entiendes y llamas de derecha a cualquiera que te contradice, el fascista eres tú, pendejo. Tú eres el fascista. Alguien quítale el maldito micrófono a Noroña. Quítenselo. Se está haciendo daño. Está quedando como un imbécil. Y ni cómo defenderlo para que ni Poncho Gutiérrez lo defienda. Y eso que Poncho defienda a los indefendibles a veces. Para que ni Poncho lo defienda, es que la cagaste. Y que no tengas la capacidad de entender que la cagaste y le digas de derecha a cualquiera que te contradice, te hace a ti mismo el fascista y a ti mismo un idiota. Un viejo lesbiano dice, pues que Noroña se deje venir porque Grecia no está sola. Chingas a tu madre, viejo lesbiano. No te necesita Grecia Quiroz. ¿Por qué creen que una mujer necesitaría que un hombre la defienda? Ve y defiende a quien te lo pida. Y a la más vieja de tu casa. No ocupa que la defiendan. Una mujer puede defenderse sola. Eso sí, quien acusó a Noroña por violencia política en razón de género está equivocado. Noroña es culpable de ser un insensible, poco humano y un imbécil, pero no fue política en razón de género. Pecó de no tenerle respeto a sus enemigos y de no tener siquiera respeto por un maldito cadáver. Pero violencia en razón de género no me lo parece. Me parece más violencia en razón de género el viejo lesbiano que dijo que no está sola Grecia Quiroz, sale a defenderla. Ese güey sí. Él sí está siendo machista. Noroña está siendo un machista. Noroña está siendo un idiota. Noroña se comportó como un imbécil. Se comportó como un pendejo. ¿Sí? Como un insensible. Y como alguien que enarbola el humanismo mexicano, se comportó muy poco humano. La verdad. Por más que estés en contra de la gente políticamente, tenle el respeto al cadáver, al duelo, y peleate con ellos cuando sea el momento. Cuando sea el momento. Yo no sé quién es tan idiota para ensuciarse las manos para defender marranos. Claro, ¿quién lo hace? Alguien sectarizado, como el idiota de Noroña, que ya no lo aguanto. Noroña, después de ese comentario, que se le fue todo el mundo encima, convocó a conferencia de prensa y con todo y que no estoy de acuerdo con la prensa de derecha, me gustó
que dejaran la conferencia de prensa vacía. Porque si vas a decir pendejadas, nadie va a estar para escucharlas. Y sí, la prensa de derecha es antagonista a Noroña, pues por autonomacia, ¿no? Por definición. Pero bueno. El hecho en sí me gustó. Su audiencia de Noroña está en Facebook y en YouTube y lo van a defender a ultranza. Algunos. Pero bueno, me gustó el hecho que lo dejaran solo. Me gustó. Tal vez así aprenda. No creo. Pero ya quítenle el micrófono. Otra cosa es que cuando hablamos de que agarraron al reclutador y agarraron al operador intelectual y agarraron a los cadáveres de los otros gatilleros de la muerte de Carlos Manso, ahora resulta que dicen que ¿por qué tan rápido? Si no han resuelto el asesinato de los amigos de Clara, ¿por qué sí fue tan rápido? A lo que el comandante Harfuch, en entrevista con Denis Merker, dice: bueno, es que tenemos este caso abierto y tenemos otros más de otros políticos locales asesinados en el país. Carlos Manso fue muy mediático por las razones que ya dije, porque era un influencer. Así que pues le dieron, como quien dice, más visibilidad, tanto como los medios, como la misma investigación de la fiscalía. ¿Va? Pero dice Harfuch que no fue el único caso y que no fue más rápido, sino que tiene muchos casos igual y está haciendo todo a la misma velocidad. Solo que los medios no reportan de los casos de bajo perfil. Pero ya dijeron que es muy rápido. Total, ningún chile les embona. Ya les dije, se puede tener razón y estar equivocado al mismo tiempo. La verdad es que sí, se vieron muy rápidos, pero también es que tiene cobertura mediática más fuerte, pues porque les conviene darle bola a este caso de Carlos Manso. Y aunque ya tengan a los responsables tras las rejas, seguir diciendo que no es suficiente, porque por una oposición sin argumentos, sin cerebro y sin corazón y sin cerebro, nunca será suficiente. Jorge Romero del PAN prácticamente ya le dijo a Salinas Pliego: pásele, bro, aquí tenemos su asiento, súbase al monoplaza. Casi se puede ya estar hablando de una alianza Salinas Pliego-PAN. Ya es casi un hecho que veremos a Salinas Pliego, tal vez, si es que no está tras las rejas o bancarrota, concursando por la presidencia, apadrinado por el PAN. Casi. Harfuch, en entrevista con Denis Merker, dijo prácticamente que, pues sí, va bajando poco a poco el tema de la delincuencia, cosa que yo concuerdo con el comandante. Ahí va poco a poco. Habla de los desaparecidos y de si es verdad que la cifra de desaparecidos sube, pero la de homicidios baja. A lo que dijo que puede que sí haya también casos de desaparecidos y de que no se hallan los cuerpos. Trató de esquivar la bala porque dijo que muchos desaparecidos aparecen el mismo día y que se desaparecen con un nombre falso, pero siguen en la lista, bla. Esquivó la bala porque ya sabemos que sí hay desaparecidos y no hay muertos porque desaparecen los cuerpos. Esquivó la bala Harfuch, pero tiendo a creerle a Harfuch cuando dice que las cifras van bajando y que es poco a poco y que el chiste es hacer mancuerna con las autoridades locales, porque cuando hay delincuencia y mugrero suele ser más a nivel local que a nivel federal, y eso es verdad. Si los locales no se ponen al pedo para fregar la delincuencia, básicamente son enemigos del propio estado. Son delincuentes disfrazados de ley. Entonces, si no se ponen al tiro los locales, pues no se puede hacer nada. Prácticamente es lo que dijo Harfuch, cosa que tiene razón, y por eso siempre digo que ese joven me llena de esperanza y otras emociones que son raras y me confunden mucho. Enrique Alfaro, famoso por ser un gángster y ser una rata, ex gobernador de Jalisco, que por motivos que lo iluminó, yo creo que Maradona, decidió retirarse de la política y dedicarse ahora a ser técnico auxiliar del Real Valladolid en España. Si me preguntan, a mí Enrique Alfaro se fue del país y se dedicó a otra cosa, porque todo el mundo aquí en Jalisco sabemos que Enrique Alfaro es una rata tan grande como las ratas que salen en la película de las brujas. Así que pues bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, Alfaro. Ojalá algún día pague sus penas y sus crímenes. Se está intentando aprobar en Guanajuato el matrimonio igualitario, o sea que se puedan casar parejas del mismo sexo. A lo que yo digo, yo creí que la basura estaba en los vertederos municipales, pero no.
La basura está en los comentarios de Facebook e Instagram hablando feo de esta reforma. Ahí es donde está la verdadera basura. Ahí está la basura maloliente y cochina. ¿Por qué es importante que se casen las personas del mismo sexo? Porque como matrimonio tienes acceso a derechos y obligaciones que el concubinato no permite, tan solo para asegurar a tu pareja ante el IMSS. Bueno, si una persona quiere juntar su vida en sociedad política y jurídica y legal ante la ley para darle privilegios y obligaciones a su pareja, ¿quiénes son los fachos homofóbicos tragabiblias para impedírselos? La basura está en los comentarios en contra del matrimonio igualitario. Y por último, se va a acabar el año, se empieza a hablar de subir el salario mínimo otra vez, porque desde que López Obrador llegó a la presidencia, se ha subido el salario mínimo consistentemente, a pesar de que los economistas advertían que si se subía el salario mínimo iba a haber una gran inflación. Cosa que nunca sucedió. Vean mi episodio Buitres al banquillo, los primeros minutos, que es el intro, en el que explico cómo los economistas, y hasta el mismo Vicente Fox, acepta que se equivocó. Ahora dicen los economistas, bueno, sí, nos equivocamos con lo de subir el salario mínimo antes, pero ahora sí, si lo siguen subiendo, ahora sí va a haber inflación. ¿Por qué debería de creerte? Si te equivocaste por 20 años, ¿por qué debería creerte ahora? Si ya te equivocaste con lo mismo, ¿cómo sé que ahora no te estás equivocando? ¿Por qué les deberíamos de creer, economistas? Si no han aceptado ni que se equivocaron, ni han pedido una disculpa. Ahora dicen que ahora sí de verdad es la inflación, ahora sí es de veras. ¿Por qué debería de creerles? ¿Por qué deberíamos no pensar que solo defienden los intereses de los empresarios que no quieren subir el salario mínimo y no quieren llegar a las 40 horas laborales en México? ¿Por qué debería de creerles? Así de fácil. Si hay un economista escuchándome, o alguna persona amante del sabor a la bota que quiera defender esto, que me explique por qué, si se equivocaron por 30 años, deberíamos creerles ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Cerramos el segundo bloque y pasamos a noticias internacionales. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la Violencia contra la Mujer, Italia aprovecha para tipificar a nivel nacional el feminicidio, dicho que la muerte de una mujer por condiciones de ser mujer o en extrema violencia. Bien por Italia, a pesar de que es gobernada por una hija adoptiva de Mussolini, que bueno, por Italia, porque haya hecho esto en el marco del 25N. 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia fueron heridos de bala por un presunto sujeto afgano en las afueras de la Casa Blanca. Escándalo sucedió en Estados Unidos, porque ¿cómo es posible que le dieran a 2 ejersores de la ley un tipo afgano afuera de la Casa Blanca? Es un escándalo y un desmadre. Donald Trump aprovechó para jalar agua para su molino, como no podía ser de otra manera, para decir que esos pinches afganos llegaron con Joe Biden. Y ya saben, si le das armas a un racista, pues va a ser más racista. Aún así, pues se intenta ver por qué hizo lo que hizo este sujeto. Aunque bueno, motivos a un afgano para pegarle a un gringo, pues digamos que no le faltan, pero sabemos que no es la solución. Me voy a detener aquí. Primero que nada, Trump ya por fin oficializó llamar de terroristas al cártel de los soles. Que cuál cártel sea ese, quién sabe, pero el cártel de los soles, que es el cártel que presuntamente es líder Nicolás Maduro, ya los nombró terroristas oficialmente. Ya saben, Estados Unidos te nombra terrorista para poder matarte. No te mata por terrorista, te llama terrorista para poder matarte. Entonces, ya vamos viendo cómo se acerca el jaque para la invasión a Nicolás Maduro, cómo detectar a alienados y a pendejos,
cuando festejan el hecho de que esté a punto de hacerse una invasión militar a gran escala en Venezuela y hay gente que lo festeja. Así detectas estúpidos. Así detectas gente que no entiende lo que no entiende. Y hablando de no entender lo que no entendemos, el presidente Donald Trump de Estados Unidos se juntó con su némesis, con su enemigo natural, Zoran Mandani. Se dijeron comunistas, se dijeron fascistas, se dijeron de todo. Y creo que los estúpidos somos nosotros. Se nos dijo, yo no lo quise creer, de que Zoran Mandani no era ningún comunista, es un populista más, un Bernie Sanders cualquiera, un alcalde que nada más va a decirle lo que tiene que decirle a la gente para que voten por él y se comportará igual que los demás. Como dicen en Los Simpson, los republicanos se comportan como republicanos y los demócratas se comportan como republicanos cuando llegan al poder. Lo mismo con Mandani. Cuando uno pensó que iba a haber una confrontación directa entre Mandani y Trump, no sé si Trump supo manejar la situación y básicamente desarmar a Mandani no confrontándolo, y Mandani se quedó parado junto a él con una cara de idiota, o simplemente los idiotas somos nosotros, el creer que de verdad la democracia existe y que existe gente con ideales diferentes y que la democracia liberal sirve de algo. Cuando al final del día pongan a quien pongan, las cosas siempre van a quedarse igual. ¿Quién es el idiota? Somos los que creíamos que Mandani era alguien distinto, o el idiota es Mandani, por ir con Trump y que Trump me lo abaratara, me lo barqueara y me lo papeara. Hay que aceptar las cosas como son. Si es verdad la segunda opción, Donald Trump sacó todo su colmillo, que bien que tiene colmillo, porque es un viejo lobo de mar, es un anciano prácticamente. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, o Trump dejó como tonto a Mandani, o los tontos somos nosotros al creer que de verdad Mandani era alguien distinto. Desgraciadamente creo que es la primera. Creo que el estúpido soy yo al creer de verdad que Estados Unidos iba a permitir la disidencia. Como dicen los más chairos que yo, disidencia controlada, y las cosas van a ser siempre iguales sin importar a quién pongan en una democracia liberal, burguesa y oligárquica. Y eso me pone muy triste. Jair Mesías Bolsonaro es arrestado y llevado a prisión por intentar quitarse su tobillera que lo mantenía en arresto domiciliario, a lo que yo le digo un kudos. Bien a Brasil. ¿Quieres escaparte e irte a Argentina, Bolsonaro? No lo vas a lograr y vas a prisión por quitarte la tobillera. Bien por Bolsonaro, vete a prisión donde perteneces. Perú amenaza con meterse a la embajada mexicana violentamente si no les dan a Betsy Chávez. Hablamos de esta noticia hace como 3 semanas. Betsy Chávez, ex funcionaria en el gobierno de Pedro Sánchez, obtuvo refugio legal e institucional en México. Perú rompió relaciones con México por eso, y ahora Perú amenaza con meterse, pues digámosle a la fuerza, a la embajada de México en Perú para sacar a Betsy Chávez, a lo que Claudia Sheinbaum dijo que sería un atentado a la soberanía y pues que no les conviene. Así que, bueno, veamos qué sucede, a ver si pasa como con Ecuador. Quién sabe, queda allí. Un ultimátum puso Donald Trump a Ucrania y a Rusia para acabar con la guerra, porque sabemos que Putin tiene una foto haciéndole un favor sexual a Bill Clinton. Pues por eso es que sabemos, o bueno, esto es un chiste, ¿no? Pero por eso intuimos que Donald Trump es tan suavecito con Putin, porque prácticamente dijo, ya güey, dame la paz, quédate con tus territorios, sacamos a Ucrania de la OTAN y bajamos su armamento. Casi todo lo que Putin quiere se lo va a dar Trump. Así que damos a entender que los muertos que sucedieron entre que la gente pedía que se hiciera esto, hasta que decidieron que era la mejor opción, pues murieron en vano. Putin dijo, ok, vamos a trabajarlo, esto no es un acuerdo de paz, igual yo te aseguro que no ataco a Europa, porque Europa dice que hay que seguir peleando con Rusia, porque cree que Rusia no va a parar ahí y seguirá invadiendo partes de Europa, a lo que yo creo que sí sucedería. Pero bueno, sabemos que en esta guerra de Putin contra Europa, contra Trump, los malos son
Putin, Europa y Trump. Y los malos, pues, las victimarios. Y las víctimas es el pueblo ucraniano. Mientras tanto, Trump y Putin se dividen Ucrania sin preguntarle al presidente ucraniano ni a su gente, porque pues imperialismo. Y ya. La ONU y Argentina Israel y Argentina votan en la ONU a favor de continuar la tortura. De Israel lo entiendo, pero de Argentina no lo entiendo, cuando fue uno de los países que más ha batallado con la tortura en su país. Pero eso pasa cuando hipotecas tu país a intereses extranjeros. Por último, y para acabar, hablemos de... Díganlo conmigo, díganlo juntos. Vamos a hablar de Elon Musk. Así que díganlo conmigo, fuerte y claro, al mismo tiempo. 1, 2, 3. El ídolo de los básicos y los idiotas, Elon Musk, creó un departamento cuando era parte del gobierno gringo. El Departamento de Government Efficiency, el DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Sabemos que Elon Musk salió peleado con Trump y lo corrieron del gobierno. Pero ahora su departamento que él inventó lo acaban de recortar por ineficiencia. El Departamento de Eficiencia Gubernamental acaba de ser recortado por ineficiencia. Es el ejemplo perfecto de la paradoja y es hermosa ironía. Es casi tan hermoso como la ironía de que Charlie Kirk, un defensor de las armas, fuera asesinado por un gringo con armas. Casi tan hermoso como el Departamento de Eficiencia Gubernamental es recortado por ineficiente. Ya, se acabó. Ya, yo me puedo retirar de este podcast. Es lo más divertido que he visto en mi vida. Es lo más divertido, lo más cagado. Y les dejo de tarea una cosa. Pregúntenle a Grok, la inteligencia artificial de Twitter, de X, de Elon Musk. Pregúntenle si Elon Musk es mejor que Hitler, si es mejor para dar felaciones que Mónica Lewinsky. Pregúntenle si es mejor para lavar la ropa. Pregúntenle si es mejor para ser administrador de un partido nazi. Porque Elon Musk no lo quiere nadie a tal grado que él es mejor que todos, hasta para ser mejor que Hitler, para ser mejor haciendo sexo oral, para ser mejor, para valer verga, si el chiste es dejar bien a Elon Musk. Elon Musk, un millonario tan triste y solo que tiene que pagar y hacer su propia red social, su propia IA, para que diga que él es el mejor. Y por eso es que digo que Elon Musk es el ídolo de los básicos y los idiotas. Hoy tengo prisa porque tengo un día muy agitado. Me iré sin dejarles frase de la semana. Les agradezco escuchar, les agradezco sus comentarios, les agradezco estar del otro lado del micrófono. Ya saben que comentarios y alguna cosa que crean que estoy equivocado o que crean que pueden rebatirme o quieren rebatirme, los espero en la caja de comentarios. Y no olviden que en el punto medio de varias versiones está más parecido la verdad. Síganme en Twitter, Spotify, Instagram, YouTube. Y si quieren comprarme un café, háganlo en Buy Me a Coffee, /cerdo en el lodo. Nos vemos la próxima semana.